Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola a toda la audiencia, estamos con nuestro compañero, secretario adjunto, Raúl Esparza, en un nuevo XL Aten les canta las 40. Hola Raúl. Hola Laura, ¿cómo están? Y saludamos a todos los compañeros y las compañeras que van a ver este XL en las redes sociales, pero también saludar a todos los que lo van a escuchar en las radios en toda la provincia. Así es, estamos en Chosmalal, en Cutralcó, en Junín, en Centenario y también acá en Neuquén con Radio Con Voz y con Radio Universidad Cal. ¿Sí? Es importante que este XL siempre hacemos la idea de poder difundir, digamos, nuestras acciones, nuestra política sindical y que los compañeros y compañeras del interior de otros puntos de la provincia también podamos analizar de conjunto, ¿no?, todo lo que viene pasando. Y en ese marco, hoy justamente queremos que desarrolles todas estas acciones que vinimos llevando la semana pasada, que fueron varias, en el marco de los ataques, ¿no?, del gobierno. Sí, venimos de 2 semanas ya bastante álgidas y muy movidas, lo cual nosotros como parte de un sindicato de masas, de trabajadores de la educación, creemos que empezamos a estar en mejores condiciones para el desarrollo de esto que queremos hacer con cada acción, de enfrentar a los gobiernos que nos vienen ajustando día a día, no solamente a los trabajadores de la educación, a la escuela pública, sacándole presupuesto a la universidad además, sino también en las condiciones laborales de todas las familias trabajadoras del país y de la provincia. Así que, bueno, venimos de 2 semanas también, como decía, de que el gobierno nacional ha querido avanzar sobre la ley de inviolabilidad a la propiedad privada, que le ponen nombres muy difíciles a veces para ocultar todo lo que lleva atrás, que son los ataques a la soberanía, los ataques a los recursos naturales, a los bienes naturales comunes que tenemos como comunidad, y que va en ese ataque para que se lleven la plata los mismos de siempre y el ajuste recaiga sobre los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares. Así que siempre decimos lo mismo, ¿no? Entre ellos se reparten las ganancias, pero las deudas las paga el pueblo. Y tuvimos también la visita de acá de Cristalina Georgieva, la directora del FMI, y justamente viene a Vaca Muerta. Así que vemos cómo ha avanzado este último año, ¿no? Que más allá que se venía nombrando en todos los medios masivos de comunicación, Vaca Muerta, con todos los millones de barriles que van saliendo año a año de petróleo, con el gas también, y bueno, con el instrumento que es el fracking, que también deja, un vacío ambiental tremendo. Entonces, también queremos problematizar eso porque, estamos en la provincia de Vaca Muerta, donde también hace un tiempo, un mes y medio ya, se ha hecho un acuerdo del GNL, que justamente le regala las regalías a las empresas que vienen del extranjero y también las nacionales, que lo que discutimos también como comisión directiva y tenemos en las diferentes recorridas de escuelas que vamos llevando adelante, discutir que los capitalistas quieren acumular la riqueza, no importa de qué nacionalidad sea. Entonces, y nosotros pensamos que toda esa riqueza que tiene nuestro suelo tiene que ser para el pueblo trabajador. Así es, y en ese marco es que le bajan los impuestos a estas empresas multinacionales, transnacionales, y al pueblo trabajador más tarifazos, porque se ve reflejado ahora en las boletas de gas y de luz que estamos pagando. Sí, acá en Neuquén justamente, donde hay de todos esos servicios, lo estamos pagando el doble o el triple del año pasado. Vemos que eso es un problema para todas las familias y lo sufrimos en carne propia. Y en ese sentido creemos que dimos un gran paso el día 6 de agosto con una gran movilización, con una gran campaña que se tomó desde los medios, las redes y también nosotros desde nuestra seccional haciendo mucha publicidad sobre el ataque que se venía si se aprobaba esa ley. Y logramos frenar 2 artículos muy importantes, que es la extranjerización de la tierra y también el tema del manejo del fuego. Quedaron otros artículos
que ahora, gracias a esa gran movilización y a esa gran campaña, más allá que pasaron otros artículos, como que tiene que ver con los desalojos, las expropiaciones y demás, hoy en día el mismo gobierno nacional dice que no saben si lo van a tratar o no en el Congreso Nacional. Entonces, bueno, nosotros igualmente queremos estar preparados si se da esa situación, Exactamente. porque queremos que se caiga toda la ley y no dejar pasar algunos pequeños artículos que obviamente van a afectar a todos nosotros, ¿no? El día a día. Así que Así bueno, en es. ese sentido estamos peleando muchísimo y no queremos dejar de denunciar la alianza que, a pesar de que el gobernador Figueroa dijo que no iban a votar la extranjerización de la tierra, deja pasar otros artículos y también ha dejado pasar una serie de leyes a nivel nacional, como por ejemplo dando el apoyo a diferentes reformas, por ejemplo la reforma laboral, Exactamente. con sus diputados, con sus senadoras, Maureira, Julieta Corrosa. Entonces, bueno, nosotros lo queremos denunciar porque es el mismo gobierno también que particularmente está ajustando y no está poniendo todo el dinero que tiene que poner y todo el presupuesto en las escuelas, en los hospitales, en la vivienda, que es un problema tremendo que tenemos acá en Neuquén, con alquileres Altísimo. millonarios ya, pues estamos Sí. hablando de millonarios, o sea, hay alquileres que con dos habitaciones ya llegan a los 2 millones, y bueno, y eso produce que también los compañeros, ¿no? En las recorridas de escuela estuvimos recorriendo mucho Mm, las jornadas que hicimos la semana pasada en todas las escuelas y bueno, nos decían que uno de los problemas era la el- vivienda. la vivienda y el gran costo que tiene que ver con los alquileres. Que incluso muchos compañeros lo que se ve y que son también dentro de las estadísticas que salieron el endeudamiento, ¿no? De las familias trabajadoras, cómo ha crecido y no es como decía el gobierno, como dice el gobierno nacional, ¿no? Que es porque no saben, no sabemos manejarnos financieramente, sino porque estamos sacando préstamos justamente para comer, para pagar el alquiler, para lo esencial que nos debería alcanzar el salario, ¿no? Claro, lo que vino a prometer bueno, que iba a bajar la inflación, y lo que dijo también en el programa de Majul, en la entrevista, diciendo de que era un problema entre privados, como si la política económica que llevan estos gobiernos, que hacen que los salarios se pulvericen, no tenga consecuencias reales en la vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotros. Entonces vemos con muchísima preocupación y ha sido de eje en muchos medios de comunicación, esto que decías vos, el endeudamiento que, que tenemos y que tiene que ver con préstamos para pagar la tarjeta para pagar los alimentos, préstamos para volver a actualizar como es los contratos de alquiler. Entonces, bueno, hay toda una cuestión donde hay un problema que no es solamente salarial, sino las políticas económicas que han llevado a que estemos en esta situación. En Tierra del Fuego hay un paro por tiempo indeterminado y uno de los puntos del pliego es el aumento salarial porque no llegan a fin de mes, pero también es un proyecto de desendeudamiento que no pretenda o sea, que no dependa de los incrementos de los intereses de los bancos, Exactamente. ¿no? Que hacen negocio con la pobreza de la gente. Entonces, bueno, Que esos son los que se la llevan en pala, digamos, como decimos nosotros. tal cual, se la llevan en pala. Y bueno, en ese marco también contar que otra de las acciones y las campañas que estamos llevando adelante es por la recuperación de los sindicatos. Creemos que los sindicatos tienen que ser para la lucha, con independencia de los gobiernos, y por eso estamos emprendiendo hace ya un tiempo la campaña por las elecciones de CETERA que van a ser el 2 de septiembre, que se va a votar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ya hemos encontrado un montón de compañeros que quieren ser fiscales. eh, Estamos denunciando el manejo del padrón a discreción Sí. por parte de la provincial y la celeste violeta a nivel nacional. Pero bueno, que nosotros creemos que los sindicatos tienen que tener esa independencia de los gobiernos, que tienen que ser sindicatos para la lucha y que tienen que tener los engranajes democráticos para poder decidir colectivamente. Sabemos que los que hoy estamos
dirigiendo el sindicato como parte de las comisiones directivas, no podemos decidir por las mayorías, sino que vamos a defender los mandatos que podamos discutir colectivamente. Por eso, ya, miren, del 15 o 16 de diciembre que no tenemos asambleas acá en ATEM provincial, en todas las seccionales, para que podamos ir a un plenario de secretarios generales y discutir cómo le tenemos que arrancar la otra campaña que estamos llevando adelante, que es la reapertura de la mesa salarial. Entonces, bueno, lo vemos como un problema y nuestro punto programático con los compañeros que hemos podido hacer la multicolor a nivel nacional, eh, con compañeros de UNTER, con compañeros de ADOSAC, con compañeros de La Matanza, con compañeros de Mendoza, de un montón de provincias y las seccionales recuperadas de acá de Neuquén. Bueno, uno de los puntos es democratizar los sindicatos. Así que en esa vamos y llamamos a que los compañeros y las compañeras también tomen esta campaña por la multicolor a nivel nacional y acá a nivel provincial y en esta seccional también. Así es, unificar las luchas, ¿no? A nivel nacional, todas las provincias, hemos detallado, hacías un análisis a nivel nacional de cómo entregan los recursos, cómo está el saqueo, cómo estamos endeudados. Imagínense si tendríamos, digamos, de la multicolor a disposición justamente de la lucha y de la defensa, ¿no? De todos nuestros derechos, organizándonos en el marco de lo que decía Raúl, ¿no? Convocando asambleas, plenarios de base, discutiendo qué plan de lucha nacional necesitamos. Sí, sí, sí. Imagínate, nosotros ponemos mucho eje en el 6 de agosto. Imagínate que sin paro, con mucha gente en la calle, con mucha campaña, pudimos lograr lo que logramos de darle una derrota al gobierno. Imaginémonos si los sindicatos, con todos los engranajes democráticos que tienen que llevar adelante, decidiéramos de conjunto cómo enfrentar las políticas de Milei y de los gobernadores. Y la verdad es que estaríamos en muchas mejores condiciones y construiríamos mucha relación de fuerza contra los ataques de los gobiernos. Así es, e incluso también uno de los puntos programáticos de nuestra lista multicolor a nivel nacional es la unidad, ¿no? De todos los que luchan, de la clase trabajadora y de los sectores populares, porque justamente no es solamente la docencia que la viene pasando muy mal en el marco del ajuste. Sí, sí, por eso también proponemos en todas las escuelas que recorremos mucho trabajo con la comunidad. Son los que están pasando necesidades tremendas, los vemos, como también, aparte de pasar esas necesidades, se han cerrado los comedores populares y demás en los barrios, y las salitas, que es la primera atención que tienen nuestros estudiantes y sus familias, cada vez están más desmembradas. Bueno, y también otro punto programático es que estamos en contra de las reformas educativas, laborales y previsionales. Para desarrollar un poquito, ahora nosotros hemos venido en estas 2 semanas haciendo acciones en el Consejo Provincial de Educación y bueno, nos hemos encontrado con una política del gobierno provincial de Figueroa, con su ministra Soledad Martín a la cabeza, que ante cualquier situación de reclamo nos cierra con candado el Consejo Provincial de Educación, un edificio público. Vos, Laura, creo que fuiste, no me acuerdo qué día. El viernes pasado fue la compañera con un reclamo individual, casi con otra compañera, y también estaba cerrado. Entonces empieza a hacer esta política que avanza con la reforma educativa tirando un montón de resoluciones y que no nos deja sin lugar donde poder ir a reclamarlo. Ahora, por ejemplo, hace un tiempito empezó a surgir y se empezó a nombrar y demás, y después llegó una resolución donde se terminaban las jefaturas de áreas y se pasaban a hacer equipos de apoyo, que son equipos de apoyo a demanda de las trayectorias socioeducativas, dicen, de los estudiantes. Entonces empieza a actuar como a demanda y el equipo directivo tiene que elegir a qué docente de la institución va a poner para que tenga esa apoyatura a esos estudiantes. Y también se profundiza algo que desde el 2008 se empezó a instaurar acá en Neuquén, que es hablar de trayectorias educativas, como si la escuela secundaria sea un lugar de tránsito. Entonces nosotros también denunciamos eso, se pierden horas de jefatura, esas horas de jefatura también funcionaban en un ámbito muy democrático porque eran los compañeros, las compañeras los que elegían quiénes iban a ser los jefes y
también ayudaban a coordinar todas las situaciones escolares que pasaban y discutían todo en los cuerpos consultivos de las escuelas. Entonces nosotros queremos defender esos consultivos que muchas veces han analizado de conjunto con los directores y las directoras las situaciones que pasan en las escuelas, y ahora el gobierno los quiere desmantelar para no democratizar todas las discusiones que pasan en las escuelas, y que cada vez esto es lo que propone la reforma educativa, que sea un lugar de tránsito y no un lugar de aprendizaje de los chicos y las chicas, y por eso es lo que estamos peleando también. Y bueno, la discusión es mucho más amplia. Estamos haciendo también algunos encuentros, conversatorios y cursos y demás sobre lo que ya a 4 años de la implementación de la reforma, esto tiene consecuencias. Y las familias, avisarles a las vocalías gremiales, que son las que también firman este tipo de resoluciones, al Ejecutivo, que las familias no están contentas, que los chicos no aprendieron más y que sigue habiendo repitencia y abandono en la escuela secundaria. Entonces eso lo queremos profundizar también con nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque es esencial empezar a discutir para qué está la escuela hoy también. Así que en todo eso estamos haciendo acciones y llamamos a que cada compañero y cada compañera tome en sus manos estas acciones que, bueno, que son día a día, cotidianas, y que bueno, que también nosotros nos disponemos a dar esa lucha. Así es, así que, y también hacer una mención, ya casi cerrando este bloque, estamos en el mes de la fundación de ATEN, ¿no? A un día, para quien nos escuche o nos mire el miércoles, que es 19, y los demás nos encontrarán luego, ¿no? En las redes o en las radios del aniversario, que es el 20. Sí, bueno, para nosotros los que estamos hace mucho tiempo militando y activando en el sindicato, siempre reivindicamos como una herramienta para la lucha, que organiza a un montón de compañeros y compañeras, que nos permite debatir contra las políticas de los gobiernos, pero que también nos permite juntarnos y pensar, y a partir de pensar colectivamente cómo podemos ir saliendo de un lugar de comodidad, diciendo que nos dirijan otros, a nosotros ser sujetos políticos para poder dar ese paso y poder enfrentar todas estas políticas que, la verdad, como desarrollamos en el primer punto, nos vienen pegando hace muchísimo tiempo. Así que tomen el sindicato en sus manos, llamar a cada compañero, a cada compañera que defienda la herramienta democrática que ha sido ejemplo a nivel nacional, como es ATEN, y decirles nuevamente que lo que más le duele al gobierno es que nos juntemos, y por eso estamos llamando a que la Comisión Directiva Provincial llame a asambleas en toda la provincia, en todas las seccionales, para poder discutir de conjunto y que, bueno, que sean presenciales, a mano alzada y no con ninguna maniobra. Los trabajadores creemos en nuestra propia fuerza, y el sindicato es una herramienta para poder llevar adelante todos los planes que nosotros discutamos colectivamente. Así es, defendemos el sindicato único por la lucha, democrático y con independencia de los gobiernos. De los gobiernos. Así que bueno, muchas gracias. Seguramente nos faltaron algunos temas, pero lo seguiremos desarrollando presencialmente con quienes nos veamos, y bueno, sigan las páginas también para ir viendo todas las posiciones que tenemos. Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. Mi nombre es Micaela Marota y soy la secretaria gremial de ATEN Capital, parte de la Junta Electoral para las elecciones a CETERA que se llevarán a cabo el día 2 de septiembre. Es muy importante que cada uno de los afiliados y afiliadas participe de las elecciones para defender la democracia sindical. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, hay que buscarse en los padrones que ya están publicados y verificar todos los datos, que sea correcto el nombre, apellido, DNI, el lugar de trabajo. Lamentablemente no están diferenciados por seccional y seguimos haciendo el reclamo para que estén como corresponde por seccional. Pero de todas maneras está el lugar de trabajo y es necesario que se fijen si ese es el lugar que corresponde. En caso de que no figuren en los padrones o que haya algún dato equivocado, es necesario hacer el reclamo. Se hace mediante dos maneras. Una es la forma individual, a través de las planillas que compartió la Junta Electoral a nivel nacional,
Y la otra es a través del formulario Drive que hicimos desde Capital para poder hacer el reclamo conjunto. Es muy importante la participación de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas, no solo votando, sino también participando y siendo autoridades de mesa en las elecciones. Para ello les pedimos que se comuniquen con su referente o que llamen al número del Capital para poder agregarlos al listado de autoridades de mesa. Tengan en cuenta que va a haber una instancia de capacitación previa a las elecciones para poder llevar a cabo dicha función. El número de teléfono es 442-8212. Defendamos entre todos la democracia sindical. Hola a toda la audiencia, estamos nuevamente en un XL, Aten les canta las 40, en un segundo bloque con nuestro compañero Mariano Pedrero, abogado de nuestra seccional y también de Plotier y de la UNTER de CIPO, ¿no? También de la UNTER. Abogado laborista, pero además hoy nos va a aportar algunos elementos sobre un avance que viene haciendo el gobierno, el Consejo Provincial de Educación, sobre ese control de asistencia, que es más que un control de asistencia hacia las huellas dactilares, que se viene implementando en algunas escuelas muy aisladamente. Sí, hemos tenido varias consultas ya de compañeros y compañeras, porque en algunas escuelas empieza a implementarse un sistema de presentismo, digamos, para marcar el ingreso y el egreso con la huella dactilar. Hay varias cosas para decir respecto de esto. Lo primero es que no hay que naturalizar semejante invasión como mecanismo de control sobre los datos personales. La huella dactilar, al igual que, por ejemplo, cuando uno registra su mirada en un celular o en ese tipo de cuestiones para acceder a plataformas o para lo que sea, son lo que se conoce como datos biométricos, que son únicos, que son de la persona, porque bueno, las huellas dactilares, el iris del ojo, son únicos y irrepetibles, cada uno tiene los suyos, digamos. Entonces se consideran, desde el punto de vista jurídico, datos sensibles. Y los datos sensibles están protegidos. Hay una ley nacional, la 25326, que protege los datos sensibles y que prohíbe que vos tengas que otorgarlos sin haber dado tu consentimiento libre, informado, que haya información respecto del resguardo de esos datos, a dónde van a ir a parar, la posibilidad de que sean destruidos, etcétera, etcétera. Entonces, entregar así como así la huella dactilar, porque si no empiezan a correr las faltas o te van a descontar el presentismo, etcétera, es una forma de coaccionarte para que vos entregues un dato que en principio no tenés por qué entregar. Bien, en primer lugar entonces, acá hay un ataque hacia los datos personales, que además hay una ley que los protege. Claro, claro. Y debería haber una ley para que sea válido y legal instalar ese tipo de sistemas de control en las escuelas que la habilite. O sea, si no hay una ley que diga, bueno, a partir de ahora se permite tal y tal cuestión, o sea, instalar sistemas de control biométrico, para el presentismo en las escuelas o para el ingreso y egreso, es totalmente ilegal. No se puede hacer. Quienes están poniendo en práctica esos mecanismos de control están violando la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, porque están de alguna manera forzando, coaccionando a los compañeros y compañeras a entregar ese tipo de información que no tienen por qué entregar. Hay un proyecto de ley en la legislatura y se está hablando, porque le hemos escuchado a la ministra en alguna que otra reunión, decir que van a generar una norma para habilitar ese tipo de mecanismos de control. Pero hasta acá esa norma no existe, entonces es totalmente fuera de toda legalidad que lo implementen en las escuelas. Y si la ley llegara a salir, habría que ver qué dice esa ley y qué garantías hay de que esos datos que se van a recolectar de los y las docentes... ¿Qué protección va a tener en el marco de que te lo pone tu patronal que te quiere controlar, bueno, después? Que no lo privaticen. Vamos, Por ejemplo, en Río Negro ya hay una resolución de la Secretaría de la Función Pública para los trabajadores y las trabajadoras de los hospitales públicos que le dicen que si en 15 días no registran, en este momento está pasando esto, no registran los datos biométricos, inician sumario. Y los datos biométricos que le están exigiendo a los compañeros y compañeras trabajadores de los hospitales públicos acá al lado es de los ojos. ¿Y quién los recoge? Ni siquiera es el Estado provincial.
es una empresa privada que contrató el Estado provincial. O sea, que todos los trabajadores y todas las trabajadoras, enfermeros, médicos, auxiliares, todos los trabajadores de los hospitales de Río Negro, si en 15 días no entregan a una empresa privada sus iris, les inician un sumario para dejarlos fuera del sistema. Eso es exactamente lo contrario a lo que dice la ley, que vos tenés que dar tu consejo. Y aparte, ¿a qué empresa? ¿Con qué seguridad? Claro, ¿dónde está escrito dónde irían esos datos? Le pueden entrar a esa empresa y robarle la Hackear. información de miles de trabajadores y trabajadoras, vaya uno a saber para qué, o la misma empresa la puede vender. Estamos en la Argentina, en la que se instaló Peter Thiel, compró una casa y se vino a vivir. La persona que le vende la información y la tecnología y la inteligencia artificial al ejército norteamericano para hacer la masacre en Medio Oriente y el genocidio en Gaza. Esa persona se vino a vivir a la Argentina, que utiliza el software, la inteligencia artificial y los datos biométricos para hacer ese tipo de cosas. Y los estados provinciales nos quieren obligar a entregarlo sin información. Me parece que no podemos naturalizar un atropello de esa envergadura. Además sería un retroceso en el marco, y me voy a este segundo punto que quiero abordar, el mecanismo de control. En un contexto donde se profundiza el ajuste, la miseria, la clase trabajadora y los sectores populares, lo que, digamos, la salida es la lucha. Son las medidas de fuerza, son los paros. Esto iría, digamos, en contra de todo derecho de huelga. Totalmente, También. porque te pongo como ejemplo, yo digo para no hablar de cosas que hay que decir, para ¿qué está hablando? La resolución que acaban de firmar en Río Negro y que están intentando imponer, incluye no solo la entrega de los datos biométricos, o sea, del escaneo de los ojos, sino la geolocalización. O sea, cuando vos entrás a tu lugar de trabajo, tenés que registrarte con tu dato biométrico y van a estar sabiendo todo el tiempo dónde estás, quién, por qué, para qué. Alguno dirá, y para saber que estás en el hospital y no te fuiste a tomar un cafecito en la esquina. Pero el Estado puede empezar a controlar eso. Con la propia organización, digamos, que nos damos Claro. nuestro puesto de Si trabajo. yo quiero ir a una marcha, me voy a una marcha. Ficho, me voy al retiro, me voy a la marcha. Tengo derecho a ejercer la huelga. O sea, no. Existen otras o sea, O las propias asambleas en los sectores, ¿no? Por ejemplo, de salud, que Claro. suele pasar en... que se concentran en un lugar, entonces no estás en el lugar que tenés que estar. Bueno, por eso es un mecanismo de seguimiento y de control que parece sacado de 1984 de Orwell, pero empieza a existir y a regir en nuestro país. Ya está el ejemplo, te repito, de Río Negro, pero empieza a pasar en algunas escuelas de forma totalmente ilegal. Insisto, forzar, que ni siquiera a veces es forzando, bueno, fichen, y hasta alguno dirá, es más cómodo. Cómodo, claro. Estás entregando un dato, no sabes a quién. Tu huella dactilar, ¿a dónde quedó alojada? ¿En el servidor de quién? ¿Quién lo puede usar mañana y para qué? No podemos naturalizar este tipo de cosas y mucho menos aceptarlas. Por eso nosotros, desde Aten Capital, la semana pasada, en el marco de las recorridas de escuelas, en las jornadas institucionales, y seguimos yendo a varias escuelas, estamos llevando nuestro posicionamiento, algunos elementos, esto que está desarrollando ahora Mariano, a las escuelas para empezar a debatir en el marco de que obviamente van a querer avanzar, ¿no? La idea es de antemano organizarnos, saber en qué consiste todo esto, porque hay avances en otras provincias, Claro. como mencionaste, pero también tiene que haber organización, primero de nosotros, de nosotras, pero un pronunciamiento también de Aten en su conjunto. Por supuesto, porque entiendo yo que ningún sindicato puede aceptar o naturalizar este tipo de mecanismo de control policíaco, tecnológico, que sobrepasa todo tipo de barrera y que no le entrega ni garantiza nada a quien, encima de manera coactiva, no voluntaria, entrega ese tipo de información. Hay que organizar, hay que debatirlo, hay que organizarse. Puede parecer un tema lejano. Yo a cualquier compañero o compañera mínimamente informado que sabe lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con el ICE, esa casa Claro. de inmigrantes en forma totalmente brutal y despiadada que está viendo, eso se hace con la tecnología que Peter Thiel le vende al ICE, que es tecnología de datos biométricos. Bueno, están queriendo que los entreguemos.
Obviamente, el argumento es la modernización, Claro. la comodidad, que la tecnología avanza, van a decir que somos unos trogloditas. Bueno, no. Lo que están haciendo no tiene ningún fundamento serio y no sabemos qué puede pasar con esa información que entreguemos. Ni hablar de cuestiones financieras, de bancos, porque esto es, Sí, de si alguien, todos los fraudes. si alguien le entra y roba toda esa información, ¿para qué puede utilizarse esa información? No lo sabemos. Bien, para cerrar este programa, estemos atentos a todos los debates que se vayan dando. Importante estos elementos que nos brinda Mariano para continuar, digamos, organizándonos en cada escuela y demás, y para que, ya que nos escuchan también en el resto de la provincia, si hay algún avance en el interior, en otros puntos de la provincia, también que se pueden comunicar con nosotros para ver cómo nos organizamos, o con su propia seccional, aunque no sea, digamos, de la oposición. Es muy importante el organizarse, ¿no? Y además acá, que se han dado casos, podemos nombrar, por ejemplo, en las escuelas técnicas, hay un avance importante que tiene que ver con la línea propia del gobierno, tanto nacional como provincial, hacia las escuelas técnicas, Claro. del control, pero también en los CEPEN. Tenemos el CEPEN 42, que ha avanzado hace un par de años atrás, y el CEPEN 22, si no me equivoco. Así que bueno, estemos atentos y gracias por participar, Mariano, de este programa y darnos estos elementos para poder analizar. No, gracias a ustedes, y es un tema que por ahí no parece urgente de lo inmediato, pero es un tema profundo que hace a qué tipo de mundo estamos yendo y cuánto importan los derechos individuales y colectivos de todos y todas nosotros, en concreto cada de los y las docentes, pero hay que debatirlo profundamente y no naturalizar aspectos que pueden hacer después a situaciones más complejas. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.